Luis del Pino es Radio Libertad. Los socios del gobierno han empezado a marcar distancias con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al menos con menos firmeza que el martes, cuando trascendió su imputación por la presunta comisión de varios delitos de corrupción. Antes de conocerse el auto judicial, tanto Sumar como otros aliados parlamentarios del bloque progresista habían insinuado que Zapatero podía estar siendo objetivo del lawfare. Sin embargo, una vez difundida la resolución del juez, el tono cambió de forma notable. Las referencias a una supuesta persecución judicial desaparecieron y dieron paso a mensajes de cautela y prudencia a la espera de la evolución del caso. Entre quienes han estado rectificando con mayor rapidez, destaca el portavoz de RC, Gabriel Rufián. Antes de que hiciera público el auto firmado por el juez José Luis Calama, Rufián lanzó un mensaje dirigido a según qué jueces, asegurando que el PP ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada y que no hacía falta que hicieran política. No obstante, ayer, tras conocerse el contenido de las acusaciones contra Zapatero, el dirigente catalán cambió el discurso. Estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. 88 páginas. 88. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta. Bueno, en el año 216 antes de Cristo, las tropas de Aníbal estaban en el sur de Italia y se enfrentaron con las tropas romanas en Cannae. Las tropas romanas doblaban a las de Aníbal en número, eran, me parece, 80.000 contra 40.000. Y lo que hizo Aníbal fue disponer sus tropas poniendo la caballería en los extremos, después yendo hacia adentro las tropas cartaginesas más aguerridas y en el centro las tropas de infantería galas íberas, que eran las más débiles que tenía. Y además dispuso sus fuerzas en forma de media luna, con el centro, que era lo más débil, apuntando hacia el enemigo romano, que estaba ahí en filas compactas y convencido de su superioridad numérica. Y cuando empieza la batalla, Aníbal da orden de que empiecen a retroceder las tropas que había colocado en el centro, las más débiles. Todos los romanos ven a los cartagineses retrocediendo y se lanzan como locos a por los cartagineses, a los que creían ya fácilmente derrotados. Y entonces Aníbal, con las alas, la caballería de las alas y las tropas cartaginesas más aguerridas, envolvió a las tropas romanas, y aquello fue una de las peores masacres de la historia de Roma. Todos los soldados romanos fueron muertos, aproximadamente 3/4 partes del total, y los restantes fueron hechos prisioneros. Lo de la táctica de fingir retirada para que el enemigo se confíe, se lance hacia adelante y luego caiga en una trampa, pues es una vieja táctica militar. Y, por ejemplo, la batalla de Cannas se estudia todavía como ejemplo de ese hacer caer al enemigo en una trampa para al final rodearle. No puedo evitar, sí, que algo no me guste en todo lo que está pasando. Y veo que mi amigo Pablo Cambronero le pasa lo mismo, y que lo ha puesto en Twitter. ¡Uy, qué raro! Que los socios de Sánchez tarden 24 horas en recular. Qué extraño, ¿no? Salen el martes como lobos, esto es lawfare, esto es la justicia fascista contra el pobre Partido Socialista, contra Zapatero, que es un buen tipo. Y de repente, en menos de 24 horas, los medios de comunicación amigos del PSOE, por ejemplo el diario.es, cambian completamente el discurso,
sale Rufián a decir que esto, lo que refleja el auto del juez, es una mierda y que esto no puede ser y que la izquierda no puede ser esto. ¡Ay! ¡Qué cosa tan extraña!, ¿no? Con García Ortiz a muerte hasta el final. Y a Zapatero le dejan caer, le dejan tirado en 24 horas. ¡Uy! Hombre, hay una explicación benévola, que es que los hechos son tan contundentes que no hay más remedio que rendirse a la evidencia por parte de los socios de Sánchez. Bueno, y por parte incluso del propio Sánchez, que ayer en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, pues dijo que respetaba la justicia, respetaba también la presunción de inocencia y mostraba su apoyo a Zapatero, pero no cargó tampoco a lo bestia con el tema del lawfare y la guerra judicial injusta contra el PSOE. Estuvo como moderado. ¿Por qué? Puede ser, como digo, que, hombre, es todo tan contundente que efectivamente estaban haciendo el ridículo. Además, lo que ha salido es la punta del iceberg, porque hay por ahí conexiones enormemente preocupantes con agentes chinos, con lo cual a lo mejor la trama resulta que llega mucho más lejos de lo que imaginamos. Puede ser que alguien les haya dicho por teléfono a los socios de Sánchez: cuidado, que os estáis tirando a una piscina sin agua. Pero yo no puedo evitar ser prudente, y cuando les veo recular con tanta rapidez me pregunto si no estamos ante una maniobra táctica para luego, después de fingir retirada, pasar al contraataque. No lo sé, hay algo que me chirría en el fondo de todo esto. Pero bueno, el caso, que el martes pues todo era acusar a los jueces, y de repente el miércoles, Zapatero no es la izquierda es otra cosa, en fin, nosotros somos honrados, ¿no? Como esos fascistas de enfrente y esas cosas. Bueno, pues nada, chicos, permitidme que os desengañe. La izquierda es precisamente esto: un marasmo de corrupción, donde cuanto más bonitos son los supuestos principios y cuanto más maravillosos son los supuestos objetivos y cuanto más moralmente se exhiben la buena catadura moral de la izquierda, más están robando, más están oprimiendo por debajo. Eso es la izquierda. Zapatero no es una excepción. Zapatero es simplemente, bueno, alguien que lo ha llevado a otro nivel, alguien que ha ascendido de liga dentro de lo que es la corrupción estructural en la que la izquierda se basa desde hace tanto tiempo. Pero lo dicho, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque hay cosas que creo que se me están escapando. Bueno, para empezar, una noticia que a mí me parece que debería ser portada en todos los medios, pero solo he encontrado que la mencionen dos: el ABC y El Mundo. Perdónenme los colegas de otros medios si también lo mencionan como titular, pero no lo he visto. ¿Desde dónde coordinaba Zapatero la trama de corrupción que no es plus ultra? Plus ultra es casi un apéndice. La trama de corrupción llega muchísimo más lejos. La trama de corrupción estaba orientada al blanqueo de dinero procedente del petróleo y de los bonos CLAP en Venezuela. Blanqueo donde aparece la conexión china, donde aparecen las cuentas en Dubái. Vamos, blanqueo relacionado con la especulación con la miseria del pueblo venezolano. ¿Y desde dónde se coordinaba todo esto? Pues desde un piso propiedad del PSOE.
propiedad del PSOE. Escuchen. El auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sitúa al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el vértice de una presunta trama de tráfico de influencias que, según la resolución judicial, operaba desde el despacho que ocupa en la calle Ferraz de Madrid. El magistrado sostiene que esa oficina actuaba como un centro de coordinación de la red, desde donde se impartían instrucciones, se elaboraban documentos, se gestionaban comunicaciones sensibles y se articulaba la operativa financiera y societaria. El inmueble, ubicado en el número 35 de la calle Ferraz, frente a la sede del federal del PSOE, es propiedad del partido desde 1991, según consta en el registro de la propiedad número 25 de Madrid. La oficina de 181 metros cuadrados fue puesta a disposición de los expresidentes socialistas del gobierno. Entre las personas investigadas figura María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero y trabajadora en ese despacho. La UDEF le atribuye, entre otras funciones, labores relacionadas con la elaboración y cobertura formal de documentación presuntamente vinculada a la operativa investigada. O sea, que toda la trama por la cual se cogía dinero negro venezolano, se blanqueaba, Zapatero cobraba, la empresa de sus hijas cobraban los intermediarios, estaba relacionada con gente extrañísima, incluyendo una empresa china, y todo ello lo coordinaba Zapatero desde un piso situado enfrente de la sede socialista de Ferraz y propiedad del PSOE. No sé, pero supongo que el juez o alguna de las acusaciones habrán valorado el indagar si esto es una trama organizada del PSOE. Y por tanto, supongo yo que habrán valorado o estarán valorando o irán a valorar si se puede imputar al partido como tal y a sus actuales responsables, que creo que es un tal Pedro Sánchez, cuyo último domicilio conocido es en el Palacio de la Moncloa. ¿Es posible que Zapatero se moviera por esos mundos de Dios con China, con Venezuela, sin que el Partido Socialista estuviera al tanto? Me parece un poco complicado. ¿Es posible que el Partido Socialista, que le dejaba a Zapatero ese piso para sus chanchullos, no estuviera al tanto de lo que eran los chanchullos? Hombre, aunque sea por mero instinto de supervivencia, en fin, autoprotección, pues lo lógico es que el partido esté informado de lo que se hace en pisos propiedad del mismo, ¿no? Vamos, yo procuraría informarme. ¿Qué dice Zapatero? Que si puede utilizar el piso, bueno, pues depende, que nos diga para qué, ¿no? En todo esto, pues todavía nos faltan muchos datos curiosos, como por ejemplo, ¿quién daba órdenes a quién? ¿Pedro Sánchez daba órdenes a Zapatero para que gestionara esta trama? ¿Zapatero daba órdenes a Pedro Sánchez para que facilitara las actividades de la trama? Por ejemplo, rescate de Plus Ultra. ¿Cómo cuadra esto con lo del caso Aldama, Koldo, Ábalos, el viaje de Delci? ¿Hubo ahí una pelea de sectores por ver quién controlaba el negocio? ¿Hemos asistido quizá a lo que sería el equivalente a dos bandas de mafiosos o de narcotraficantes disputándose en Nueva York el control de los barrios? ¿Qué hacían Aldama y Ábalos gestionando a través de Delci cuando se supone que también Zapatero podía gestionar a través de Delci? Eso lo comenté hace muchísimo tiempo en estos micrófonos. Me llamaba mucho la atención ¿para qué narices necesitaba Delci a Ábalos y Aldama de cara a negociar con Sánchez una visita a España o cualquier cosa? Sí, hombre, conocimiento de Zapatero tenía. Zapatero ha sido presidente de este país. Perdón, primer ministro. Bueno, presidente de gobierno, sí.
Zapatero es alguien que por tanto ha tenido siempre contacto con el gobierno venezolano. Zapatero se movía por Venezuela como Pedro por su casa, ayudando siempre al gobierno venezolano a seguir oprimiendo a los venezolanos. Entonces, ¿para qué hacía falta lo de Ábalos y Aldama? Me llama mucho la atención. Insisto, aquí se nos escapan todavía muchas cosas que a lo mejor iremos conociendo. Lo que está claro es que por una vía o por otra, por vía Zapatero o por vía Ábalos, Sánchez era consciente de lo que pasaba, al menos en términos generales. Y por supuesto, para que la trama de Zapatero pudiera poner en marcha lo que dice el juez, que es básicamente una macro operación de blanqueo de dinero negro de Venezuela a través de un rescate público aquí en España, para que eso saliera adelante, el Consejo de Ministros tenía que tomar decisiones. Tenía que aprobar ese rescate. Por tanto, imagino que en algún momento alguien pedirá investigar las posibles responsabilidades penales en las que hubiera incurrido quien aprobó ese rescate. Bueno, pues nada, se pone el tema enormemente interesante. Y está todo el mundo de los nervios, incluido el supuesto sector crítico del Partido Socialista. Ayer Paje tuvo un encontronazo con una víctima de la Dana. Y no parece que el señor Paje, tan aseadito, tan moderadito, sepa controlarse cuando alguien le pilla así de sopetón. Escuchen. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, protagonizó un tenso episodio con María Dolores Marín, madre de Juan Alejandro, el joven fallecido a consecuencia de la Dana que devastó el municipio de Letur después de que la mujer se acercara a él para pedirle ayuda. Buenos días, Emiliano. Sigue sin hacer nada por los 6 fallecidos en Letur. ¿Tienes que pasear más? Sí, lo paseo bastante. Sigue sin hacer nada por los 6 fallecidos de Letur. No nos vamos a olvidar. Esta desagradable escena sucedió durante una visita de Paje junto al equipo del gobierno de Letur mientras se encontraban en un centro escolar en el municipio. Según confiesa María Dolores Marín a OK Diario, lo peor es que el perro es de mi hijo y lo paseo yo porque él ya no está vivo para hacerlo. Tienes que pasear más al perro, le dice a la víctima de la Dana. Con el tema de la Dana hay una cosa curiosa, y es que no murió solo gente en Valencia. En Letur, en Albacete, murieron también 7 personas, entre ellas el hijo de esta señora a la que hemos escuchado interpelar a García Paje. Es curioso el tema porque muestra que la Dana pues tuvo efectos devastadores en al menos 2 comunidades, lo cual, por supuesto, refuerza lo que de todas formas ya sabíamos, que quien tenía que actuar desde el principio era el gobierno. Aunque solo hubiera estado centrada la Dana en Valencia, al final las comunidades autónomas en nuestro ordenamiento constitucional funcionan por delegación del gobierno. Son un apéndice del Estado y el gobierno tiene la última responsabilidad sobre todo. Imaginemos un caso hipotético en que un presidente de comunidad autónoma enloquece y entonces no hace lo que debe ante una situación de emergencia. Pues el gobierno tiene no la potestad, sino la obligación de intervenir y hacerse cargo de las cosas. Pero ya cuando son 2 comunidades autónomas las afectadas por una catástrofe, entonces, vamos, es de cajón que tiene que ser el gobierno central quien coordine. Y por supuesto no lo hizo. Sánchez hizo aquello de desentenderse para regularizar inmigrantes ilegales a cascoporro todos los medios del Estado para ayudar a los valencianos o evitar que murieran. Pues si quieren ayuda, que la pidan. Lo de Letur es algo que se mantiene en los medios, así como un poco como de costadillo. Y se mantiene en los medios de costadillo precisamente porque pone de relevancia la inacción del gobierno de la nación.
pero también la inacción del gobierno de Paje. ¿Cuándo se dieron las alarmas? ¿Dónde estaba Paje? ¿Dónde comió aquel día? ¿Comió en algún equivalente al Ventorro? ¿Con quién comió? ¿Qué color tenían los calzoncillos de Paje ese día? ¿Qué medidas tenía la sala donde Paje comiera ese día? ¿A qué hora exacta avisó a la gente? ¿Cuándo hizo sonar las alarmas? ¿Qué hizo para evitar que murieran 7 personas en Letour? Pues todo eso son preguntas que se podrían plantear perfectamente. Y hay gente que ha perdido a sus familiares, entre ellos esta mujer, y sigue esperando que el gobierno castellano-manchego, ese dirigido por ese García Paje, al que por algún motivo Núñez Feijóo considera como una alternativa más sana que la de Pedro Sánchez, esa mujer interpela a ese García Paje y García Paje la ignora y le dice que pasee más al perro. ¡Qué detalle! ¡Qué chico tan majete es este García Paje! Bueno, atentos a este escándalo. El ex primer ministro húngaro Viktor Orbán se ha reunido en Moscú en una amigable sesión de varios días con el ministro de Exteriores de Putin. Ah, no, perdón, que no ha sido el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, que ha sido Miguel Ángel Moratinos. Escuchen. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha recibido al alto representante de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, Miguel Ángel Moratinos. Durante el encuentro, ambas partes destacaron la importancia de reforzar la cooperación y el diálogo entre pueblos, así como el papel de la Alianza de Civilizaciones como plataforma basada en la igualdad y el respeto a la diversidad cultural y religiosa. Entre el 15 y el 17 de mayo, Moratinos participó en el foro Kazán Forum y en reuniones del Grupo de Visión Estratégica Rusa Mundo Islámico, donde mantuvo encuentros con autoridades de Tartaristán, representantes religiosos y jóvenes de países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. Varias cosas. Primero, sigue existiendo ese engendro que puso en marcha Zapatero junto con Erdogan, el turco, de la Alianza de Civilizaciones en 2006. 20 años de engendro. Sigue existiendo en la ONU una cosa llamada para la Alianza de Civilizaciones. ¿Cuánto nos estará costando a España el invento? ¿Cuánto dinero estaremos poniendo para esa basura? Resulta además que el que la dirige es Moratinos. Me pregunto, ¿cuánta pasta se llevará Moratinos? A lo mejor lo hace gratis et amore, pero me extrañaría que Moratinos haga algo gratis et amore. Me extrañaría que hubiera en la ONU alguien incrustado en un cargo y no estuviera poniendo un cazo enorme para llenarlo. ¿Y qué hace Moratinos blanqueando al régimen de Putin? ¿Qué cosas iría a tratar con el régimen de Putin? Y sobre todo, esa Unión Europea que si Viktor Orbán llamaba por teléfono a Putin, decía, ¿veis? Es un agente de Putin. ¿Tiene algo que decir sobre esta visita de Moratinos al ministro de Exteriores de Putin? ¿Es un agente de Putin el ministro de Exteriores Moratinos? ¿O depende? En fin, me encantaría saber de qué hablaron Putin y Moratinos. Supongo que no sería de ningún tipo de negocio. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Daniel Ortega. Banco Santander ofrece este espacio. Un grupo de científicos chinos ha conseguido producir en bacterias un compuesto natural que podría revolucionar las cremas solares del futuro. Se trata del gradusol, una sustancia que genera de forma natural algunos peces y organismos marinos para protegerse de los rayos ultravioleta del sol. Hasta ahora, su extracción resultaba muy complicada y además tenía un importante coste medioambiental. La investigación, publicada en la revista científica Trends in Biotechnology, logra multiplicar por 93 la producción de este compuesto utilizando bacterias modificadas genéticamente.
Los científicos creen que este ingrediente podría convertirse en una alternativa más sostenible y menos agresiva para la piel que algunos componentes presentes en los protectores solares actuales. Además de proteger frente a la radiación solar, el Gradusol también tiene propiedades antioxidantes similares a la vitamina C, algo que podría ayudar a reducir el daño celular provocado por la exposición al sol. Los investigadores aseguran que si las próximas pruebas salen bien, los primeros productos comerciales podrían llegar al mercado en apenas unos años. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, ¿eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.